Olviden el Caribe de las postales, el de las playas de arena blanca y el ron bajo las palmeras. Hoy zarpamos hacia su corazón oscuro, hacia las historias que se susurran cuando el sol se esconde y solo queda el sonido del mar. En este video narraremos 10 de las leyendas más aterradoras de la región. Un viaje que nos llevará desde las profundidades de ríos habitados por monstruos y selvas custodiadas por espíritus vengativos, hasta los mares infestados por los piratas más sanguinarios y los barcos fantasma condenados a navegar por toda la eternidad. ¿Están listos para descubrir el terror que se esconde bajo el paraíso? Aferren bien el timón, que la marea de las sombras ya está subiendo. El hombre caimán. En las tierras ardientes del Caribe colombiano, donde el sol besa la tierra con una fuerza implacable, yace el pueblo de Plato, un lugar suspendido en el tiempo, acunado por el brazo inmenso y poderoso del río Magdalena. El río no es solo agua, es la sangre que da vida al pueblo, una arteria de historias, secretos y leyendas que fluyen tan lentas y profundas como su propia corriente. Y en este pueblo, la vida giraba en torno al río. Era allí donde las mujeres, consideradas las más bellas de la región, buscaban alivio del calor sofocante. Cada tarde, sus risas y conversaciones se mezclaban con el murmullo del agua, creando una sinfonía de vida mientras se bañaban en sus orillas, sus cuerpos protegidos por la privacidad que les ofrecía el denso follaje. Pero entre las sombras de Plato vivía un hombre llamado Saúl Montenegro. No era un hombre malvado, no en el sentido tradicional. Era un pescador, un hombre del río, pero su corazón estaba atrapado en una red mucho más peligrosa: la obsesión. Su mirada no buscaba peces bajo la superficie, buscaba la belleza prohibida de las mujeres del pueblo. Día tras día, desde la distancia, su deseo crecía, convirtiéndose en una fiebre, una necesidad de ver lo que no le era permitido, de poseer con los ojos un secreto que el río guardaba celosamente. La distancia, sin embargo, era su tormento. Quería acercarse, ser una parte invisible de esa escena idílica, nadar entre ellas sin ser visto. Y fue esta obsesión la que lo llevó por un camino sin retorno, hacia los rincones más oscuros de la magia antigua. Llegaron a sus oídos los susurros sobre un viejo chamán en la lejana Alta Guajira, un hombre que conocía los secretos de la tierra y podía doblegar la forma de la naturaleza a su voluntad. Sin dudarlo, Saúl emprendió el viaje. Encontró al hechicero, un hombre cuya piel era un mapa de arrugas y cuyos ojos contenían la sabiduría de Eras. Le confesó su deseo y el chamán, tras una larga pausa, le entregó 2 pequeñas redomas. Una contiene un líquido rojo, dijo el anciano con voz grave. Te convertirá en un caimán, el rey silencioso del río. Podrás nadar sin ser visto, ser uno con el agua. La otra redoma, la blanca, contiene el antídoto. Te devolverá tu forma humana. Pero entonces vino la advertencia, una que Saúl en su impaciencia apenas escuchó. La magia es un pacto de confianza. Tú no puedes aplicarte el antídoto. Un amigo debe hacerlo por ti. Si una sola gota de la pócima blanca no toca tu cuerpo, la transformación será incompleta y la maldición, eterna. Saúl regresó a Plato con el poder del mundo en sus manos. Convenció a su mejor amigo, un hombre bueno pero impresionable, para que lo ayudara. La primera vez fue aterradora y sublime. A la orilla del río bebió la pócima roja. Sintió un dolor agudo, sus huesos se contrajeron, su piel se endureció hasta volverse una coraza de escamas verdes y ásperas. Su visión se agudizó, el mundo se tiñó de nuevos colores y el olor a tierra húmeda y a vida acuática inundó sus sentidos. Era un caimán. Se deslizó en el agua y una euforia perversa lo recorrió. Ahora era invisible. Nadó entre las mujeres, sintiendo las corrientes que sus cuerpos creaban, observando cada detalle, cada sonrisa, cada gesto. Su obsesión estaba por fin satisfecha. Al terminar, su amigo, fiel a su palabra, derramó sobre su cuerpo de reptil la pócima blanca y Saúl Montenegro volvió a ser hombre, con el secreto más oscuro latiendo en su pecho. Esto se convirtió en su ritual. Una y otra vez engañaba a la naturaleza y a su propia humanidad para satisfacer su deseo. Pero la arrogancia es la semilla de la desgracia. Una tarde su amigo de confianza no pudo acompañarlo. Impaciente, cegado por su adicción, Saúl buscó a otro conocido, un hombre más miedoso y poco fiable. Llegaron a la orilla del río, y como siempre Saúl bebió la pócima roja y se sumergió en su paraíso prohibido. Cuando emergió buscando a su cómplice, el terror se apoderó de la escena. El hombre, al ver a esa criatura de ojos penetrantes y fauces poderosas salir del agua, tembló de pánico.
Sus manos torpes sostuvieron la redoma blanca, pero el miedo era más fuerte que su pulso. La botella se resbaló de sus dedos y en un instante fatal se estrelló contra las rocas. El líquido precioso se derramó, pero no cubrió todo el cuerpo del caimán. Solo una parte, su cabeza y sus hombros, fueron salpicados por el antídoto. Lo que siguió no fue un grito humano ni un rugido animal. Fue el sonido del alma misma partiéndose en dos. Un dolor inimaginable lo consumió mientras su cabeza, cuello y brazos luchaban por recuperar su forma humana. Pero el resto de su cuerpo, desde el pecho hasta la cola, quedó atrapado para siempre en la forma de un caimán. El amigo, al ver esa abominación, esa pesadilla hecha carne, una cabeza de hombre con ojos llenos de angustia sobre el cuerpo de una bestia, huyó despavorido, dejando a Saúl atrapado en su nueva y monstruosa realidad. La noticia corrió como el fuego. El pueblo que antes lo conocía como un pescador, ahora lo llamaba el hombre caimán. Las mujeres a las que tanto anhelaba espiar, ahora huían de él, sus risas convertidas en gritos de puro terror. Se convirtió en el monstruo del río, una leyenda viviente, una advertencia hecha carne. Solo su madre, con el corazón destrozado, no lo abandonó. Cada noche, bajaba a la orilla del Magdalena, llamando a su hijo por su nombre. Y él, desde las profundidades, emergía para tomar la comida que ella le traía, sus ojos humanos derramando lágrimas que se perdían en el agua del río. Pero los años pasan, y el dolor agota hasta el amor más fuerte. Su madre murió, y con ella, el último lazo que unía a Saúl con el mundo de los hombres. Solo, rechazado y consumido por la tristeza, el hombre caimán se hundió más y más en la corriente, buscando la oscuridad y el silencio de las fosas más profundas. Los pescadores dejaron de verlo. Se convirtió en un fantasma, una sombra que algunos juran haber visto en las noches de luna llena. Ya no busca espiar. Ahora su búsqueda es otra, más profunda y desesperada. Hay quienes dicen que nada contra la corriente buscando el mar, creyendo que sus aguas saladas podrán romper la maldición. Otros, que busca la muerte que la naturaleza le niega. La tensión no ha disminuido, solo se ha sumergido, porque la leyenda no termina con su desaparición. Al contrario, es ahí donde se vuelve más poderosa. Permanece latente bajo la superficie tranquila del Magdalena, una pregunta sin respuesta que inquieta el alma de Plato. Los ancianos advierten que en las noches más silenciosas, si te acercas a la orilla y escuchas con atención, puedes oír un sollozo que no pertenece a ningún animal conocido, un lamento ahogado que es mitad humano, mitad bestia. Y la verdadera pregunta, la que hiela la sangre en las venas, no es si el hombre caimán todavía existe, sino qué pasaría si un día, después de tantos años de soledad y oscuridad, finalmente encontrara una razón para volver a salir del agua. La Madre Monte. Si viajas por el Caribe, más allá del azul turquesa de sus playas y el calor de su gente, encontrarás un corazón verde y salvaje. Un mundo de montañas que se elevan hasta arañar las nubes y selvas tan densas y profundas que la luz del sol se rinde antes de tocar el suelo. Este no es un simple paisaje, es un reino, un ser vivo con sus propias leyes, sus propios secretos y sus propios guardianes ancestrales. Los abuelos lo saben, lo susurran en las noches de tormenta. Advierten a los jóvenes de no profanar la santidad de la tierra, de no tomar más de lo necesario, de no derramar sangre por simple vanidad. Porque en la profundidad de esa espesura, donde los árboles son tan antiguos que han olvidado sus propios nombres, habita una fuerza. No es un dios ni un demonio. Es el espíritu mismo de la montaña, el alma de la selva hecha forma. La llaman la Madre Monte. No intentes imaginarla como una ninfa de los bosques. La Madre Monte no posee la belleza delicada de las flores, sino la fuerza indomable de la tierra misma. Quienes han afirmado verla y han sobrevivido para contarlo, hablan con la voz quebrada por el pavor. Su cuerpo, dicen, es un amasijo de raíces y troncos retorcidos, cubierto no por piel, sino por una capa de musgo húmedo y hojarasca en descomposición. Su cabello es una cascada de lianas y bejucos, un nido viviente del que a veces caen arañas de patas largas o serpientes de colores imposibles. Su rostro es una sombra, un vacío bajo la maraña de su pelo, pero sus ojos son inolvidables. Son dos pozos de fuego verde, como el brillo fosforescente de los hongos en la noche más oscura. En ellos no hay piedad ni compasión, solo el reflejo de una furia primigenia, la ira de la naturaleza herida. Su llegada no se anuncia con un rugido, sino con un silencio antinatural. De repente las chicharras callan,
El parloteo de los monos se apaga y el aire se vuelve pesado, denso, cargado con el olor a tierra mojada y a ozono, como si una tormenta invisible estuviera a punto de estallar. Es el momento de huir. Es la señal de que has cruzado una frontera que nunca debiste pisar. Y muchos, a lo largo de los tiempos, han ignorado estas señales. Hombres como Efraín, un cazador cuya puntería era tan célebre como su arrogancia. Para él, las historias de la Madremonte eran cuentos de viejas para asustar a los niños. La selva no era un santuario, sino su coto de caza personal, un lugar para demostrar su hombría. Ignorando las súplicas de los ancianos del pueblo, Efraín se adentró en la quebrada de los susurros, un territorio que todos sabían le pertenecía al espíritu del monte. Su objetivo era la piel de un jaguar que, según decían, era tan grande como un ternero. A medida que avanzaba, el bosque comenzó a cambiar a su alrededor. Los senderos familiares se desvanecían como si la tierra se los tragara. Los árboles parecían moverse, cerrando el paso tras de él. El sol, antes un disco de oro en el cielo, se convirtió en una mancha pálida y lejana. Efraín, el gran cazador, el hombre que conocía cada palmo de aquel monte, estaba perdido. El pánico, una serpiente fría, comenzó a deslizarse por su espina dorsal. Sacó su brújula, pero la aguja giraba sin control, enloquecida. Gritó, pero la selva se tragó su voz, devolviéndole solo un eco deforme que sonaba a burla. Y entonces la oyó. Una risa que no era humana. Una risa que sonaba como el crujido de ramas secas y el murmullo de un río subterráneo. Entre la maleza la vio. Una figura alta y robusta, hecha de hojas y tierra. No la vio claramente, solo una silueta que se confundía con el entorno. Levantó su rifle, pero sus manos, las manos firmes del cazador, temblaban sin control. Apuntó al lugar donde creía haberla visto, pero allí solo había un viejo ceibo cubierto de musgo. Logró salir del bosque días después, delirando, consumido por la fiebre y la sed. Pero su castigo no había hecho más que empezar. Al volver a sus tierras, encontró que una plaga de langostas nunca antes vista había devorado sus cultivos hasta la raíz. Su ganado, antes fuerte y sano, yacía enfermo, con los ojos vidriosos y la piel cubierta de llagas. El agua de su pozo se había vuelto amarga e imbebible. La maldición de la Madremonte no es un ataque directo, es un lento estrangulamiento. Es la naturaleza misma volviéndose en tu contra. Efraín se consumió, atormentado por pesadillas en las que lianas crecían desde su cama para enredarlo y arrastrarlo bajo tierra. Se convirtió en una sombra de lo que fue, un recordatorio viviente de que hay fuerzas con las que no se debe jugar. Pero la leyenda no es solo una advertencia para los cazadores de antaño. Su poder crece y se adapta. Hoy, los transgresores no llevan rifles, sino motosierras que derriban en horas árboles centenarios. No buscan pieles, sino oro, y para encontrarlo envenenan los ríos con mercurio. La arrogancia de Efraín palidece en comparación. Y la respuesta de la Madremonte también ha escalado. Su furia ya no se manifiesta como una plaga en una pequeña granja, sino como un deslave que se traga un campamento minero ilegal, como una sequía que agrieta la tierra donde antes había un bosque frondoso. El espíritu ya no se contenta con hacerte perder en sus dominios. Ahora parece que ha decidido expandirlos. El verdadero terror que infunde hoy su leyenda no es la idea de encontrarla en un paseo por el monte. El terror nace de la creciente sospecha de que, cansada de defenderse, ha decidido atacar. Las tormentas extrañas que azotan las nuevas urbanizaciones construidas sobre manglares, las enfermedades respiratorias que surgen en pueblos cercanos a zonas deforestadas. La gente mira al cielo, mira a las montañas y susurra su nombre. Se preguntan si el espíritu del monte ha comenzado a caminar entre ellos, invisible. La pregunta que flota en el aire pesado del Caribe ya no es si te atreves a entrar en su hogar, sino cuánto tiempo tardará ella en llegar al tuyo. El Moán. En el Caribe hemos hablado del espíritu que custodia la selva, pero hay otro reino, igual de antiguo y misterioso, el de los grandes ríos, el Magdalena, el Cauca, venas de agua que son cuna de la vida, pero también abismos líquidos que ocultan en sus profundidades criaturas y secretos que el hombre moderno ha decidido olvidar. Pero el río no olvida, y en sus aguas vive su espíritu guardián, su rey travieso y terrible, un ser al que los pescadores y las lavanderas nombran en susurros, con una mezcla de respeto y pavor: el Moán. El Mohán no es un simple monstruo, es la personificación del río mismo, a veces generoso, a veces juguetón, y otras mortalmente peligroso.
Imagínenlo emergiendo de la corriente en una noche sin luna. Su cuerpo es robusto y musculoso, una figura humanoide cubierta por completo de un pelaje espeso y oscuro, como el musgo que se aferra a las rocas más antiguas del lecho del río. Su cabello largo y enmarañado le cae sobre el rostro, ocultando sus facciones, pero nunca sus ojos. Quienes lo han visto dicen que sus ojos son dos brasas encendidas, de un rojo intenso que arden en la oscuridad con una inteligencia astuta y salvaje. Sus manos son grandes y poderosas, con uñas largas y fuertes, capaces de desgarrar de un solo tirón la red más resistente de un pescador. Pero esas mismas manos pueden tocar una guitarra o una flauta con una maestría sobrenatural, creando melodías hipnóticas que flotan sobre el agua y se enredan en el alma de quien las escucha. El Mohan es un ser de dualidades. Es el celoso guardián de los peces. Castiga con furia a quienes pescan con dinamita o veneno, volcando sus canoas o enredando sus redes hasta dejarlas inservibles. Pero su justicia es caprichosa. Es un hedonista, un embustero. Le encanta el tabaco, y los pescadores saben que deben dejarle un cigarro encendido en una roca si quieren una jornada tranquila. Si no lo hacen, es posible que el Mohan, invisible bajo el agua, les robe la pesca del día o simplemente les desate la canoa y la deje ir a la deriva. Pero su verdadera debilidad, su más oscura obsesión, son las mujeres, especialmente las jóvenes lavanderas que bajan al río en grupos, con sus risas y sus cantos rompiendo la monotonía de la tarde. Desde sus palacios subacuáticos, cuevas ocultas tras cortinas de agua y llenas de tesoros olvidados, el Mohan las observa. Sus ojos de fuego se fijan en la más bella, en la de la sonrisa más brillante o el cabello más largo. Y entonces comienza su cortejo. No es un ataque violento al principio, es un juego de seducción. La joven elegida comienza a encontrar pequeños regalos en la orilla, justo donde ella lava la ropa. Una piedra de río perfectamente lisa y brillante, una pequeña pepita de oro que el agua ha pulido, una pluma de un ave exótica. Al principio, ella cree que es buena suerte. Luego comienza a escuchar la música, una melodía que parece nacer del propio río, una tonada de flauta que solo ella parece oír con claridad, que la llama y la adormece. Sus compañeras notan que se ha vuelto distraída, que su mirada se pierde en los remolinos del agua. Su familia la ve más callada como si guardara un secreto dulce y peligroso. Imaginemos a una de ellas, a Elena. Una tarde, mientras el sol se tiñe de naranja y las demás recogen sus cosas, ella se queda atrás, cautivada por esa música que hoy suena más cerca que nunca. Se acerca a la orilla, con los pies descalzos en el fango. El agua está extrañamente tibia, la melodía la envuelve y ella cierra los ojos sonriendo. Es entonces cuando desde la profundidad una mano fuerte y velluda emerge sin hacer ruido. La sujeta del tobillo y con una fuerza irresistible la arrastra hacia el fondo. No hay grito, no hay lucha, solo un remolino en la superficie, una burbuja de aire, y luego el silencio absoluto del río que sigue su curso como si nada hubiera pasado. Cuando el pueblo la busca, no encuentran nada. Saben que el Mohan la ha reclamado. La ha llevado a sus cuevas para hacerla su esposa, para sumarla a su colección de mujeres hermosas hasta que se canse de ella y sus huesos se unan a los de las otras desdichadas en el fondo del río. Esta no es una historia del pasado. Hoy, los pescadores siguen dejando ofrendas. Las madres siguen advirtiendo a sus hijas que nunca jamás deben ir solas al río. Pero la leyenda está cambiando, volviéndose más oscura. Con los ríos contaminados, con las presas alterando su pulso milenario, dicen que el espíritu del Mohan ya no es juguetón. Su picardía se ha agriado, convirtiéndose en una ira sorda y profunda. La tensión ya no reside en el miedo a un rapto, sino en la impredecible furia de un ser cuyo reino está siendo destruido. Sus ataques son más frecuentes, más violentos. Las canoas no solo se desatan, se parten por la mitad por una fuerza invisible. La música que se oye ya no es de seducción, sino de lamento, un lamento que a veces se transforma en un gruñido de rabia que hiela la sangre. El Mohan, el guardián, ahora parece un prisionero en su propio hogar envenenado, y un ser poderoso, cuando se siente acorralado, se vuelve infinitamente más peligroso. La pregunta que queda flotando en el aire espeso y húmedo no es si el Mohan te robará un cigarro o se llevará a una mujer, sino qué hará un espíritu inmortal el día que su paciencia finalmente se agote por completo. La Llorona.
Hay sonidos que pertenecen a la noche: el canto de las ranas, el susurro del viento entre las palmeras, el romper suave de las olas en la orilla. Son la banda sonora de la oscuridad. Pero en todo el Caribe y más allá, en cada rincón de nuestra América, hay otro sonido. Un sonido que no pertenece a este mundo. Comienza como un eco lejano, casi confundible con el viento. Pero poco a poco toma forma. Es el lamento de una mujer. Un quejido que parece nacer de las entrañas de la tierra y que atraviesa el alma de quien lo escucha. Un grito que hiela la sangre y detiene los corazones. Es la voz de la Llorona. Y para entender el abismo de dolor en ese grito, debemos viajar en el tiempo, a una época de conquistas y pasiones prohibidas, a la historia de la mujer que existió antes del fantasma. Se llamaba Luisa. Era una mujer de belleza hipnótica, con la piel color canela y ojos tan oscuros y profundos como un cenote sagrado. Vivía en la humildad, pero su espíritu era altivo y su corazón apasionado. Y fue ese corazón el que la llevó a su perdición. Se enamoró, o creyó enamorarse, de un hombre que era su opuesto. Un acaudalado noble español, un hombre de promesas dulces y modales refinados, cuya vida era un mundo de privilegios inalcanzable para ella. Su amor era un secreto, un fuego que ardía en encuentros clandestinos bajo la sombra de la noche. Él le juró un amor eterno, le prometió un futuro juntos y Luisa, cegada por la pasión, le entregó todo lo que era. De ese amor nacieron 2 niños, 2 pequeños soles que se convirtieron en el centro de su universo, la prueba viviente de una felicidad que ella creía posible. Durante un tiempo, a pesar del secreto, fueron una familia. Pero las promesas de los hombres a menudo se deshacen como la niebla de la mañana. Las visitas de su amado se volvieron más cortas, más esporádicas. Sus palabras de amor fueron reemplazadas por excusas sobre el deber, la familia, las apariencias, hasta que un día la verdad la golpeó con la fuerza de un huracán. Él iba a casarse. No con ella, por supuesto, sino con una dama española de su misma clase, en una unión arreglada para consolidar su fortuna y su estatus social. Luisa, con el corazón hecho pedazos, lo confrontó. Le suplicó, le recordó sus promesas, le mostró a los niños que eran su misma sangre. Pero en los ojos del hombre ya no había amor, solo una fría lástima y la determinación de cortar sus lazos. Le ofreció dinero, una casa, pero le dejó claro que su romance había terminado. Y entonces pronunció las palabras que sellaron su destino, que tal vez, por el bien de los niños, sería mejor que él se los llevara para criarlos como nobles, lejos de ella. Esa fue la chispa que encendió el infierno en su mente. La idea de perder a sus hijos, lo único verdadero y puro que le quedaba, la empujó al abismo de la locura. Su amor se convirtió en odio, su dolor en una rabia ciega y devastadora. La noche de la boda de él, mientras las campanas de la iglesia celebraban la unión, la razón de Luisa se quebró por completo. En un trance de desesperación, queriendo infligirle al hombre que le había traicionado el dolor más profundo que un ser humano puede soportar, tomó a sus 2 pequeños de la mano y caminó hacia el río. La noche era oscura, la luna una astilla de plata oculta tras las nubes. El agua del río corría negra y fría. Los niños, confundidos, tal vez asustados, no entendían la mirada vacía de su madre. Lo que sucedió después es una pesadilla susurrada por siglos. No hubo gritos, solo el sonido del agua rompiéndose, y luego un silencio antinatural, profundo, absoluto. Y en ese silencio la locura se desvaneció. Como si un velo se rasgara, Luisa vio lo que había hecho. Miró sus manos vacías, miró el río inmóvil que se había tragado a sus hijos, y un grito brotó de su garganta. No era un grito humano, era el sonido de un alma rompiéndose para siempre. Fue el primer lamento de la Llorona. Consumida por un dolor tan inmenso que su cuerpo no pudo contenerlo, se desplomó en la orilla y murió. Pero no hubo descanso para ella. Al llegar a las puertas del más allá, se le negó la entrada. Una fuerza divina la condenó a vagar por el mundo de los vivos como un espectro, atormentada y sola, hasta que encontrara las almas de los hijos que había asesinado. Y así nació la leyenda, el espectro de una mujer alta vestida de blanco que flota sobre el suelo. Su rostro a veces está cubierto por un velo, pero quienes lo han visto dicen que es una calavera con cuencas vacías de las que brotan lágrimas de sangre, y siempre, siempre va acompañada de su llanto eterno. Su leyenda es una advertencia. Dicen que si la escuchas lejos, está cerca, y si la escuchas cerca es porque ya es demasiado tarde. Es un presagio de muerte y desgracia.
A veces, en su eterna confusión, confunde a los niños que andan solos por la noche con los suyos e intenta llevárselos con ella al fondo del agua. Pero el tiempo no solo perpetúa las leyendas, las transforma. El lamento de la Llorona parece estar cambiando. Su grito ya no es solo de una madre que busca a sus hijos perdidos. Ahora resuena con los ecos de una ira acumulada durante siglos. Su espectro ya no vaga sin rumbo. Parece sentirse atraído por la traición, por los hogares rotos, por los hombres infieles. Ya no es solo un peligro para los niños, sino un juez para los pecadores. El terror ya no es encontrártela por casualidad en la orilla de un río. El verdadero terror es darte cuenta de que su lamento, noche tras noche, parece escucharse un poco más cerca de tu propia casa. Porque la pregunta que hiela el aire y nadie quiere hacerse es, ¿qué significa cuando el llanto de la Llorona finalmente se detiene, justo del otro lado de tu puerta? La sirena de Valledupar. No todas las leyendas del Caribe nacen del terror a la oscuridad. Algunas nacen de la luz, del desafío a la tradición y de la belleza trágica de un castigo divino. Para encontrar una de estas historias, debemos viajar a Valledupar, la cuna del vallenato, una ciudad abrazada por el majestuoso río Guatapurí, cuyas aguas bajan puras y heladas desde las cumbres sagradas de la Sierra Nevada. Nuestra historia transcurre en un día específico, un día en que el tiempo parece detenerse. Un Viernes Santo. En Valledupar, como en tantos otros pueblos, ese día es de un silencio sepulcral. Las puertas se cierran, la música se apaga y el aire se carga de una solemnidad casi palpable. Es un día de luto, de respeto y sobre todo de prohibiciones. Y la prohibición más sagrada de todas, la advertencia que pasaba de madres a hijas era: en Viernes Santo nadie se baña en el río. Pero en esa ciudad vivía una joven llamada Rosario Arciniegas. Rosario era la personificación de la vida misma. Su belleza era tan famosa como las canciones de los juglares. Su cabello era una noche sin estrellas y sus ojos contenían la chispa de la rebeldía. Estaba cansada de las tradiciones que para ella eran cadenas que aprisionaban su espíritu libre. Ese Viernes Santo, el calor era sofocante y el sol brillaba con una intensidad que parecía una burla al luto del pueblo. Desde su ventana, Rosario veía el letargo de las calles y a lo lejos podía casi sentir el llamado fresco y cristalino del Guatapurí. Su madre, una mujer de fe inquebrantable, le advirtió con voz severa: «No tientes a Dios, hija. Hoy las aguas no limpian, sino que maldicen. Quien se baña hoy se convierte en pez». Rosario sonrió con incredulidad. ¿Convertirse en pez? Eran supersticiones, cuentos de viejas para asustar a los niños. Para ella, ese río era vida, no castigo. Y en un acto de desafío juvenil, decidió que demostraría que la alegría no era un pecado. Mientras el pueblo dormitaba en su devoción, Rosario se escabulló de su casa. Caminó por las calles vacías hasta llegar a las orillas del Guatapurí, a un lugar de belleza legendaria conocido como el Pozo de Hurtado. El lugar era un paraíso. El agua era tan transparente que se podían contar las piedras del fondo, y el sol se filtraba entre los árboles creando diamantes sobre la superficie. No había nada maldito allí, solo una belleza pura y tentadora. Sin dudarlo un segundo, se quitó el vestido y se zambulló en el pozo. El impacto del agua helada sobre su piel caliente fue un grito de libertad. Nadó, jugó, se sumergió, riendo a carcajadas, sintiéndose dueña de su destino, victoriosa sobre las viejas y absurdas creencias. Pero el cielo, a veces, escucha los desafíos. Mientras flotaba de espaldas, mirando el azul infinito, una extraña pesadez comenzó a apoderarse de sus piernas. Intentó nadar hacia la orilla, pero sus extremidades no le respondían. Un calambre agudo, un dolor que nunca antes había sentido, recorrió su cuerpo desde la cintura hacia abajo. El pánico comenzó a reemplazar a la euforia. Aterrorizada, miró hacia sus piernas y un grito ahogado murió en su garganta. Su piel suave se estaba cubriendo de escamas iridiscentes, que brillaban con tonos dorados y plateados bajo el sol. Sintió cómo sus huesos se fusionaban, cómo sus pies se alargaban y se unían en un solo movimiento ondulante. Sus piernas, aquellas con las que había corrido libremente, ya no existían. En su lugar, una poderosa y magnífica cola de pez se agitaba en el agua. El castigo de su madre no era una metáfora, era una profecía. Cuando su familia, alarmada por su ausencia, llegó al pozo, no encontraron a Rosario. Encontraron a un ser imposible, aferrado a una gran roca en medio del río. De la cintura para arriba era la hermosa joven que todos conocían,
pero su rostro estaba desfigurado por la angustia y el arrepentimiento. De la cintura para abajo era un pez enorme y deslumbrante. Se había convertido en una sirena. Intentaron sacarla, pero pesaba como si la montaña entera estuviera anclada a ella. Trajeron al cura del pueblo, quien rezó y le arrojó agua bendita, pero la maldición no era obra del diablo, sino de Dios, y era irrevocable. Finalmente, con una última mirada de infinita tristeza, Rosario se soltó de la roca y se hundió en las profundidades del pozo, desapareciendo para siempre. Hoy, la leyenda sigue tan viva como las aguas del Guatapurí. El Pozo de Hurtado es un balneario famoso, pero cada Viernes Santo, un silencio respetuoso vuelve a caer sobre él. Nadie se atreve a desafiar el poder de la advertencia. Dicen que Rosario aún vive allí, en un palacio de cristal en lo más profundo. Algunos juran haber escuchado, en las noches de luna llena, un canto que nace del agua. Una melodía de una belleza sobrenatural, pero cargada de una tristeza infinita. Es el lamento de la sirena, arrepentida de su orgullo. Pero ese lamento, con el paso de los siglos, ha comenzado a cambiar. La tensión de su historia ya no reside solo en el recuerdo de su castigo. Ahora, los pescadores advierten a los jóvenes apuestos que no se acerquen demasiado a la orilla si escuchan esa canción. Dicen que la soledad de la sirena se ha vuelto posesiva. Su canto ya no es solo un lamento, es una llamada, una tentación irresistible que promete una belleza de otro mundo. Se susurra que, cansada de su prisión acuática, ya no busca perdón, busca compañía. El verdadero peligro ya no es ofender al cielo, sino ser lo suficientemente atractivo para llamar la atención de su prisionera más hermosa y solitaria. Y la pregunta que se queda vibrando en el aire, tan clara como el agua del río, es: si esa melodía te llega en la quietud de la noche, ¿es una canción de arrepentimiento? ¿O es una invitación para que te unas a ella en su condena eterna? Anne Bonny y Mary Read. Dejamos atrás los susurros de los espíritus y los lamentos de los fantasmas para adentrarnos en un terror muy diferente. Un terror de carne y hueso, de pólvora y acero. Nos sumergimos en la edad de oro de la piratería, una época en la que el Caribe era un tablero de ajedrez sangriento y hombres como Barbanegra o Bartholomew Roberts eran los reyes. Pero en este mundo brutal, dominado por la fuerza y la barba, dos nombres de mujer se convirtieron en leyenda. Nombres susurrados con una mezcla de incredulidad, admiración y puro miedo. No eran las esposas ni las cautivas de los piratas, eran las lobas de mar. Eran Anne Bonny y Mary Read. Para entender su leyenda, debemos seguir dos caminos que nacieron muy lejos, pero que el destino, con su ironía, estaba destinado a cruzar en el corazón del Caribe. El primer camino comienza en Irlanda con el fuego de un cabello rojo como el atardecer y el de un temperamento aún más encendido. Ella era Anne Bonny, la hija ilegítima de un acaudalado abogado que la crió entre lujos en las Carolinas. Pero la sangre rebelde hervía en sus venas. Despreciaba la jaula de oro de la alta sociedad, las fiestas y los matrimonios arreglados. Las leyendas de su juventud ya hablaban de su furia. Se decía que había apuñalado a una sirvienta en una disputa. Buscando libertad, desafió a su padre y se fugó con un marinero de poca monta, James Bonny, que la llevó al único lugar del mundo donde una mujer como ella podía sentirse en casa. Nassau. Imaginen Nassau en esa época. No era una ciudad, era una utopía anárquica, la capital de la República Pirata. Un hervidero de marineros, desertores, esclavos liberados y buscadores de fortuna. El aire olía a ron barato, a pólvora y a libertad sin límites. Fue allí donde Anne, desencantada de su débil marido, posó sus ojos en el capitán más carismático y extravagante del lugar, Jack Rackham, más conocido como Calico Jack. Él vio en ella a su igual, y ella vio en él el barco que la llevaría a su destino. Se unió a su tripulación en el barco Revenge, no como la amante del capitán, sino como una pirata más. El segundo camino comienza en la pobreza de Inglaterra y en una mentira. Allí nació Mary Read. Para asegurarse una herencia familiar destinada a su hermano fallecido, su madre la crió como a un niño, bajo el nombre de Mark Read. Pero lo que empezó como un disfraz se convirtió en su armadura y su identidad. Mark creció con la dureza de un hombre, aprendió a pelear, a beber y a maldecir como el mejor de ellos. Buscando escapar de la miseria, se alistó en el ejército británico, donde demostró ser un soldado valiente y competente, luchando en las guerras de Flandes. La vida de Mary fue una constante lucha entre su verdadera identidad y el mundo que la obligaba a ocultarla. Incluso encontró el amor con un soldado a quien le reveló su secreto, abandonando su disfraz para casarse.
Pero la felicidad fue un oasis fugaz. Su marido murió prematuramente y Mary, una vez más, tuvo que volver a ser Mark Reed para sobrevivir. El destino la llevó a un barco que fue capturado por piratas, y de ahí, por azares de la vida, acabó enrolada en la tripulación de un tal Calico Jack. A bordo del Revenge, los dos caminos finalmente se encontraron. Anne, la reina indiscutible del barco, se sintió extrañamente atraída por ese nuevo marinero, Mark Reed, un joven apuesto, callado pero increíblemente hábil. La cercanía entre ellos despertó los celos de Calico Jack, quien en un ataque de rabia acorraló a Mark con un cuchillo en la garganta, exigiendo saber qué pasaba. Fue entonces cuando la historia dio un vuelco legendario. Acorralada, Mary Reed le reveló su secreto a Calico Jack, abriéndose la camisa para mostrarle que Mark era en realidad una mujer. La sorpresa dio paso al asombro. Lejos de enfurecerse, la tripulación las aceptó. Anne y Mary, las dos únicas mujeres en ese mar de hombres, forjaron una amistad instantánea y feroz, una hermandad sellada en pólvora y agua salada. Y juntas se convirtieron en el terror del Caribe. No eran pasajeras, eran la vanguardia de cada abordaje. Testigos de la época relataban con asombro cómo las dos mujeres luchaban con una furia que superaba a la de cualquier hombre. Con una pistola en cada mano y un sable en la cintura, maldecían, disparaban y luchaban espalda con espalda, un torbellino de violencia y coraje. Eran las diosas de la batalla del Revenge. Pero toda era dorada llega a su fin. En octubre de 1720, mientras anclaban en Jamaica, la tripulación celebró una reciente captura con un festín de ron. Estaban borrachos, indefensos. Fue entonces cuando los barcos del cazador de piratas, el capitán Barnett, los atacaron en la oscuridad. La mayoría de los hombres, incluido Calico Jack, estaban demasiado ebrios para luchar. Solo 3 piratas se enfrentaron a los soldados: Anne, Mary y un marinero anónimo. Se cuenta que Anne, desesperada y enfurecida al ver la cobardía de sus compañeros, bajó a la bodega, disparó su pistola en la oscuridad y les gritó: «Si vais a pelear, subid y hacedlo como hombres». Pero fue inútil. Fueron capturados. En el juicio, Calico Jack y su tripulación fueron condenados a la horca. Cuando a Jack se le concedió ver a Anne por última vez, esperando palabras de consuelo, ella le espetó la frase que sellaría su leyenda: «Lamento verte así, pero si hubieras luchado como un hombre, no tendrías que morir ahora como un perro». Cuando llegó el turno de sentenciar a las 2 mujeres, el tribunal se preparó para enviarlas a la horca. Pero ellas tenían una última carta que jugar. Con una calma desafiante, ambas revelaron al juez su secreto final. Estaban embarazadas. La ley impedía ejecutar a una mujer encinta. Su ejecución fue pospuesta. Y es aquí donde la historia se rompe y el mito se hace eterno, donde la tensión de su leyenda comienza a crecer sin fin. Mary Reed, dicen los registros, murió en prisión poco después víctima de una fiebre violenta. Pero Anne Bonny, su nombre se desvanece de la historia. Simplemente desaparece. No hay acta de ejecución, ni de liberación, ni tumba. Nada. ¿Qué fue de ella? ¿Acaso su padre usó su fortuna para comprar su silencio y su libertad? ¿Se escapó cambiando de nombre y viviendo el resto de sus días en el anonimato? ¿O acaso, como susurran las leyendas más oscuras y esperanzadas, hizo lo impensable? Algunos viejos marineros juran que durante años se avistaba un barco solitario, más rápido y audaz que ningún otro, capitaneado por una figura con una melena roja como el fuego. El terror que Anne Bonny inspiró no murió con su captura. Se transformó, se convirtió en un fantasma, en una pregunta. Y esa pregunta sigue resonando con el oleaje del Caribe. ¿Puede una fuerza de la naturaleza como ella ser contenida entre los muros de una prisión? ¿O simplemente aprendió a navegar por los mares de la historia, esperando el momento de volver a reclamar su trono? Henry Morgan, el rey de los bucaneros. En el Caribe del siglo XVII, la línea que separaba a un pirata de un héroe era tan delgada como el filo de un sable y tan cambiante como la marea. Era la era de los corsarios, lobos de mar, a los que un rey les daba una licencia para cazar, una patente de corso. Eran el arma legal de un imperio contra otro. Pero hubo un hombre que no solo caminó sobre esa línea, sino que la borró del mapa con fuego, sangre y una ambición sin límites. No era solo un capitán, era un general. No lideraba una tripulación, sino un ejército. Y no saqueaba barcos, conquistaba ciudades enteras. Su nombre era Henry Morgan, y la historia lo recuerda como el rey de los bucaneros. Su historia no comienza con un «érase una vez»,
sino con la llegada de un joven galés a las costas de Jamaica. Y su trono no estaba en un palacio, sino en el corazón de la ciudad más perversa del mundo, Port Royal. Imaginen ese lugar, un puerto atestado de mástiles, donde el oro español se gastaba tan rápido como se robaba. Un laberinto de tabernas, garitos y burdeles, donde los hombres más duros y desesperados del mundo ahogaban sus pecados en ron. Era un polvorín de codicia y violencia, y Henry Morgan fue la chispa que lo convirtió en un arma. Con una astucia política inaudita y un genio militar innato, Morgan hizo lo imposible. Unió a cientos de capitanes y tripulaciones piratas, hombres que no obedecían a nadie, bajo una sola bandera, la suya. Se proclamó almirante de la Cofradía de los Hermanos de la Costa, y su objetivo no era el comercio, sino la guerra total contra el Imperio Español. Su leyenda se forjó en actos de una audacia y una crueldad inimaginables. Su obra maestra del terror fue el asalto a Portobelo, en Panamá, una ciudad protegida por 3 castillos imponentes, considerada inexpugnable. Morgan la tomó por sorpresa, en la oscuridad antes del amanecer, pero fue en el asalto al último fuerte donde su nombre se grabó a fuego en la infamia. Viendo a sus hombres flaquear ante los muros, Morgan ordenó a sus piratas que asaltaran los conventos de la ciudad. Lo que hizo a continuación heló la sangre de sus propios hombres. Capturó a los monjes y a las monjas y los obligó a marchar al frente de su ejército, usándolos como escudos humanos para llevar las escalas de asalto hasta las murallas. Apostó con una frialdad calculadora a que los soldados españoles no se atreverían a disparar contra los siervos de su propio Dios. La apuesta funcionó. El fuerte cayó, y Portobelo fue saqueado sin piedad. Pero el apetito de Morgan era insaciable. Su mirada se posó entonces en el premio más grande de todos, la joya de la corona española, la legendaria ciudad de Panamá, la taza de oro en la costa del Pacífico. Y para tomarla, ideó el plan más arriesgado de su vida. No sería un ataque por mar, sería una invasión por tierra. Reunió una flota de más de 30 barcos y casi 2.000 hombres, y los guió en una marcha infernal de 9 días a través de la impenetrable selva del Istmo. Fue un viaje a través del infierno verde. El calor, las enfermedades, las emboscadas de los indígenas y, sobre todo, el hambre. Sus hombres desesperados tuvieron que comer el cuero de sus propios zapatos y cinturones para sobrevivir. Muchos murieron en el camino, pero la voluntad de hierro de Morgan los empujó hacia adelante con la promesa del oro más grande del mundo. Cuando esa horda de hombres famélicos y andrajosos finalmente emergió de la selva y vio las torres de Panamá, se encontraron con un ejército español que los superaba en número, con infantería, artillería y una temible caballería. La batalla parecía una sentencia de muerte, pero Morgan era un genio táctico. Usó el terreno pantanoso para anular la carga de la caballería y desató una lluvia de fuego de sus mosqueteros que destrozó las líneas españolas. La ciudad era suya. Lo que siguió fue un mes de saqueo, tortura y destrucción. Pero en medio del caos, un fuego misterioso comenzó a extenderse. Los españoles culparon a Morgan. Morgan culpó a los españoles. La verdad se perdió, pero la magnífica ciudad ardió hasta los cimientos. Cuando llegó el momento de repartir el botín, la ira estalló entre los bucaneros. El tesoro era ridículamente pequeño. Acusaron a Morgan de haber cargado la mayor parte del oro en su propio barco y haberlos abandonado a su suerte. Traidor para unos, genio para otros, Morgan regresó a Jamaica. Su carrera parecía haber terminado. Una paz recién firmada entre Inglaterra y España convirtió a Morgan de héroe a un problema diplomático. Fue arrestado y enviado a Londres encadenado. El mundo entero y especialmente España esperaba su cabeza en una pica. Y es aquí donde la leyenda de Henry Morgan alcanza su clímax de tensión. En lugar de enfrentar al verdugo, el pirata se enfrentó a la corte. Usó su astucia, su carisma y su lengua de plata. Se defendió no como un pirata, sino como un patriota que había servido a la corona. Y entonces ocurrió lo impensable. El rey Carlos II no solo lo perdonó, lo nombró caballero. El hombre que quemó Panamá, el carnicero de Portobelo, el ladrón más grande de la historia, se arrodilló como Henry Morgan y se levantó como Sir Henry Morgan, recién nombrado teniente gobernador de Jamaica. El pirata se había convertido en el policía. El Kraken o Lusca. Hemos navegado por los terrores de la tierra y los fantasmas de la historia. Ahora nos sumergimos. Nos sumergimos más allá de la luz del sol, más allá de los arrecifes de coral, hacia un lugar de silencio absoluto y presión aplastante. El abismo. El mar Caribe es un paraíso en su superficie, un manto de aguas turquesas y cálidas.
Pero ese paraíso es una fina capa que oculta el verdadero rostro del océano. Un mundo de oscuridad eterna, habitado por formas de vida que desafían la imaginación y la cordura. Desde que el primer hombre se atrevió a poner un trozo de madera sobre el agua, ha existido un miedo primordial. El miedo a que ese abismo un día decida ascender. Un miedo que tiene un nombre susurrado en todas las lenguas marineras, desde los fiordos de Noruega hasta las Antillas. Lo llaman el Kraken. La leyenda nórdica habla de una bestia tan colosal que su lomo era confundido con una isla. Un monstruo capaz de arrastrar al fondo del mar al más grande de los navíos con un abrazo de sus tentáculos. Pero no piensen que esta es una extraña a las aguas caribeñas. Aquí, en el corazón azul del trópico, el Kraken tiene otro nombre, una identidad más íntima y quizás más aterradora. Lo llaman el Lusca, y el Lusca tiene un hogar. Su nido, dicen, son los agujeros azules de las Bahamas. Imaginen la escena. Navegan por un banco de arena de 1 metro de profundidad. El agua es tan clara que pueden ver las estrellas de mar en el fondo. Y de repente, un círculo perfecto, de un azul tan oscuro que parece negro. Un pozo que se abre directamente al infierno. No son solo cuevas, son las fauces de un laberinto submarino que se extiende por kilómetros bajo la isla, conectando el océano con las entrañas del planeta. Y el Lusca es el guardián de esas puertas. Nadie sabe a ciencia cierta qué es. Algunos dicen que es un pulpo de tamaño imposible. Otros que es mitad tiburón, mitad calamar. La verdad es probablemente algo mucho peor. El encuentro, según los relatos que han sobrevivido, siempre empieza de la misma manera. Un día de calma chicha, sin una nube en el cielo. El vigía grita, alertando de un arrecife o una pequeña isla que no aparece en ninguna carta de navegación. El capitán curioso se acerca, pero la isla parece moverse, palpitar. El agua a su alrededor empieza a hervir, a formar un remolino antinatural. Y entonces el mar explota. Del abismo no surgen tentáculos, surgen columnas de carne viva, más gruesas que el mástil de una fragata, cubiertas de ventosas del tamaño de un escudo, y cada ventosa está armada con dientes afilados como garras de tigre. Se adhieren al casco, y el sonido de la madera de roble, la madera que ha soportado las peores tormentas, astillándose como una rama seca, es lo último que muchos escuchan. Pero el verdadero horror no son los brazos, es el ojo, un solo ojo, del tamaño de la rueda de un carruaje que emerge de entre el caos de carne y agua. Un ojo sin párpado de una inteligencia fría y antiquísima que te mira no como a un enemigo sino como a la comida. Y mientras el barco es arrastrado hacia abajo, como si fuera un juguete, los marineros no se ahogan. Son arrancados de la cubierta, uno por uno, y llevados hacia un pico curvo y negro como el obsidiana, oculto en el centro de esa pesadilla viviente. El Lusca no es un cazador errante. Caza desde su guarida. Los habitantes de las Islas Andros, en las Bahamas, hablan con pavor de los remolinos que se forman de la nada en la boca de los agujeros azules, remolinos tan poderosos que pueden tragarse una pequeña embarcación. Dicen que es el Lusca respirando. Los buzos que se atreven a acercarse reportan un silencio total y antinatural. No hay peces, no hay tiburones. Nada vivo se atreve a nadar cerca de la casa del monstruo. Es un territorio de muerte. Hoy, la ciencia intenta explicarlo con corrientes subterráneas o mareas extrañas. Pero la leyenda persiste, porque el misterio persiste. Sabemos que existen calamares gigantes, bestias de las profundidades que luchan a muerte con los cachalotes. La pregunta no es si existen, sino qué tan grandes pueden llegar a ser en esos abismos inexplorados. Y es aquí donde la tensión de la leyenda se vuelve real, palpable. El terror del Kraken o del Lusca ya no está en los viejos cuentos de marineros. Está en el silencio de hoy. Cada barco que se pierde sin dejar rastro, cada avión pequeño que desaparece del radar sobre el gran banco de las Bahamas, revive la antigua pregunta. Las noticias hablan de fallos mecánicos o del mal tiempo, pero la leyenda ofrece una respuesta más simple y mucho más aterradora. Dicen que el monstruo está despertando, que el cambio en la temperatura de los mares está perturbando su letargo milenario. El verdadero pavor no es el monstruo que puedes ver en la superficie. Es la certeza helada de que mientras navegas en esas aguas perfectas de color turquesa, una conciencia del tamaño de una montaña te está observando desde la oscuridad, a solo unos cientos de metros bajo tus pies. Y la pregunta que te paraliza no es si la leyenda es cierta, sino si ese suave balanceo que sientes en el casco es por el oleaje, o porque algo inmenso acaba de rozar la quilla, decidiendo si tienes o no el sabor que le apetece hoy.
El Triángulo de las Bermudas. Nosotros amamos los mapas. Nos dan una ilusión de control, la certeza de que cada rincón del mundo ha sido medido, nombrado y conquistado. Pero, ¿y si hubiera un lugar en nuestros mapas donde las reglas de la física, del tiempo y del espacio se quiebran sin previo aviso? Un lugar que no está en los confines helados del planeta, sino en el corazón de nuestras rutas más transitadas. Dibujen una línea en el mapa, desde el sol de Miami hasta la remota isla de Bermudas, de ahí hasta la joya del Caribe, Puerto Rico, y de vuelta a Miami. Han dibujado una forma simple, un triángulo. Pero este no es un lugar geográfico. Es una herida en la realidad, un vacío en el océano. El mundo lo conoce con un escalofrío en la voz, como el Triángulo de las Bermudas. Su leyenda no está hecha de monstruos con tentáculos ni de barcos fantasma. Su horror es mucho más moderno, más limpio, más absoluto. Es el horror del silencio, de desaparecer, de barcos de guerra y aviones comerciales que a menudo en un clima perfecto se desvanecen, sin una llamada de auxilio, sin una mancha de aceite en el agua, sin un solo cuerpo, como si nunca hubieran existido. La lista es larga y escalofriante. En 1918, el USS Cyclops, un enorme buque de carga de la Marina estadounidense con más de 300 hombres a bordo, navegaba por esta zona. No envió una señal de socorro. Simplemente no llegó a su destino. Se esfumó. Pero la leyenda moderna del Triángulo fue bautizada con combustible de avión y pánico humano el 5 de diciembre de 1945. Imaginen la escena. Una tarde clara y soleada en Fort Lauderdale, Florida. 5 bombarderos Avenger de la Marina, máquinas de guerra robustas y fiables, despegan en una misión de entrenamiento rutinaria. Es el vuelo 19. A su mando el teniente Charles Taylor, un piloto veterano. Pero a las pocas horas la torre de control recibe una transmisión que les hiela la sangre. No es una llamada de emergencia. Es una de total y absoluta confusión. La voz de Taylor suena distorsionada, incrédula. No puedo ver tierra. No sé dónde estamos. Todo está mal. Extraño. Los operadores le dicen que vuele hacia el oeste, hacia el sol poniente, que lo guiará a casa. La respuesta de Taylor es un imposible. No sabemos qué dirección es el oeste. No podemos estar seguros de ninguna dirección. Hasta el océano se ve diferente. El pánico se filtra en las comunicaciones. Los otros pilotos están igual de perdidos. Sus brújulas giran sin control. Siguen a su líder, volando a ciegas hacia la nada. Y entonces Taylor transmite las palabras que se convertirían en el corazón del enigma. Estamos entrando en aguas blancas. Nada parece normal. Después de eso, solo fragmentos, susurros. Y luego, estática. Silencio. 5 aviones y 14 hombres perdidos. Pero la tragedia no había terminado. Esa misma noche, un hidroavión Martin Mariner, un gigante del aire con 13 tripulantes, fue enviado en su búsqueda. A los 20 minutos de vuelo, su señal también desapareció del radar. 6 aviones, 27 hombres borrados del mapa en un día perfecto. ¿Qué ocurrió? Aquí es donde la leyenda abre sus fauces. Los científicos buscan respuestas lógicas. Tormentas súbitas y violentas, olas gigantescas, erupciones de gas metano desde el lecho marino que pueden hacer que el agua pierda su densidad y se trague un barco en segundos. Explicaciones que en sí mismas son aterradoras. Pero las anomalías reportadas por quienes han sobrevivido a un encuentro con el Triángulo hablan de algo más. Pilotos que describen una extraña niebla electrónica que envuelve su avión, haciendo que todos sus instrumentos se vuelvan locos, solo para emerger minutos después a kilómetros de donde deberían estar, con sus relojes desfasados habiendo perdido fragmentos de tiempo. Hablan de un fenómeno llamado el túnel de vórtice, un pasillo de nubes giratorias que parece transportarlos a otro lugar. Así nacen las teorías más oscuras. ¿Es una anomalía electromagnética única en el planeta? ¿Una falla en el campo magnético de la Tierra? ¿Son los restos de una antigua tecnología atlante, cristales de poder que aún emiten una energía incontrolable desde el fondo del mar? ¿Es un portal, una puerta a otra dimensión que se abre y se cierra al azar? ¿O es, como algunos afirman, una zona de caza predilecta de inteligencias no humanas? La tensión del Triángulo de las Bermudas es que no es una leyenda del pasado. Es una amenaza silenciosa y activa. Cada día miles de barcos y aviones cruzan esa zona sin incidentes. Se ha convertido en rutina, en un simple tramo de agua y cielo en un monitor de GPS. Y es precisamente esa normalidad lo que hace que el misterio sea tan profundo y perturbador.
El monstruo no es el que te acecha todos los días, es el que ignora a 1000 barcos y elige el tuyo. El holandés errante. Hemos viajado a través de las selvas y los ríos, hemos navegado junto a piratas y nos hemos asomado al abismo sin fondo del océano y de la realidad misma. Ahora, para concluir nuestro viaje, debemos enfrentarnos a la leyenda que es madre de todas las historias de fantasmas del mar. Un relato que no pertenece a una sola costa, sino a todos los océanos. El presagio de muerte definitivo, el espectro más temido por cualquier marinero que haya probado el sabor de la sal y el miedo. Es la historia de un barco condenado, un capitán blasfemo y una tormenta que nunca termina. Es la leyenda del holandés errante. Su historia comienza con un hombre que era el mar encarnado. El capitán Willem van der Decken. Era el mejor marino de Holanda, un maestro de los vientos y las mareas. Su barco era el más rápido, su bodega siempre rebosaba de las riquezas de las Indias Orientales, pero su habilidad era eclipsada por un defecto mucho más grande, una arrogancia tan vasta como el océano que dominaba. Van der Decken no respetaba al mar, creía que le pertenecía, y en su orgullo no se arrodillaba ni ante su rey ni ante su Dios. En su último viaje mortal partió de Ámsterdam con un cargamento precioso, rumbo a Batavia. Todo iba bien hasta que llegó al punto más temido por los navegantes del mundo, el lugar donde 2 océanos se declaran la guerra. El Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África. Un lugar que los marineros, con más honestidad, llamaban el Cabo de las Tormentas. Y fue allí donde una tormenta, no de este mundo, se abalanzó sobre ellos. No era una tempestad, era la ira del océano desatada. Olas tan altas como montañas de agua negra se levantaban para devorar el barco. El viento gritaba como 1000 demonios, arrancando las velas y partiendo los mástiles. Los marineros más curtidos, hombres que habían sobrevivido a todo, cayeron de rodillas, rezando, suplicándole a su capitán que buscara refugio, que diera media vuelta. Morir en el mar era una cosa, desafiar un castigo divino era otra. Pero Van der Decken, atado al timón, con el rostro empapado por la lluvia y la locura, se rió. Vio la tormenta no como una fuerza de la naturaleza, sino como un desafío personal. Su orgullo, podrido hasta la médula, se convirtió en una blasfemia. Con los ojos inyectados en sangre, levantó el puño hacia los cielos negros y rugió una promesa que sellaría su destino y el de su tripulación para siempre. «Juro que doblaré este cabo», gritó por encima del estruendo, «aunque tenga que navegar hasta el día del juicio final». En ese instante la tormenta pareció callar. Una luz sobrenatural iluminó las nubes y una voz, que era a la vez el trueno y el silencio, resonó sobre la cubierta. Algunos dicen que fue la voz de Dios, otros la del diablo, con quien el capitán había sellado su pacto. La voz aceptó su juramento y dictó su sentencia. «Navegarás», dijo la voz, «tú y tu tripulación por toda la eternidad. Tu barco nunca conocerá puerto. Tu boca no probará más que la hiel. Tu corazón no conocerá la paz. Te convertirás en un espectro, un presagio de muerte para todos aquellos que tengan la desgracia de verte. Has hecho tu juramento. Ahora cúmplelo». La maldición se apoderó del barco. Él y su tripulación murieron en ese instante, pero no encontraron descanso. Se convirtieron en fantasmas. El navío ahora es un espectro, con sus velas hechas jirones brillando con una luz pálida y enfermiza, navegando a una velocidad imposible en contra de los vientos más feroces. Su tripulación son ahora sombras silenciosas, condenadas a realizar sus tareas eternamente, sus rostros congelados en una mueca de terror perpetuo. Y en el puente de mando, siempre está él, Van der Decken, una figura solitaria y torturada, aferrado al timón, luchando por doblar un cabo que nunca podrá superar. Ver al holandés errante es la peor de las sentencias. Anuncia la llegada de una tormenta fatal, el naufragio inminente, la muerte a bordo. A veces, sus espectrales marineros intentan entregar cartas a otros barcos, mensajes para sus familias, para amores que se convirtieron en polvo hace siglos. Aceptar esas cartas es invitar a la maldición a tu propia nave, y aunque su condena nació en el Cabo de las Tormentas, su viaje es eterno y global. Su barco fantasma ha sido avistado en todos los mares, y es un visitante frecuente y especialmente temido en las aguas propensas a huracanes del Caribe. Siglos han pasado, y los avistamientos no cesan. Marinos en la era de la vela, capitanes de submarinos en las guerras mundiales, pescadores modernos. Todos cuentan la misma historia. Un galeón antiguo que aparece de la nada y se desvanece, dejando tras de sí un frío antinatural y la certeza de que la muerte está cerca.
La tensión de esta leyenda final, la que cierra nuestro libro de horrores, es su inquebrantable permanencia. Los otros fantasmas buscan descanso. El holandés errante fue condenado a navegar hasta el fin de los tiempos. Vivimos en una era de satélites y radares, donde cada ola puede ser medida y cada tormenta predicha. Y sin embargo, el barco fantasma sigue navegando. Su maldición tenía una fecha de caducidad, el día del juicio final. El hecho de que siga surcando los mares es un recordatorio espectral de que ese día aún no ha llegado. El verdadero terror que inspira el holandés errante ya no es solo el miedo a un naufragio. Es la inquietante premonición de que el barco es un heraldo, el mensajero de una tormenta mucho más grande que se está gestando en el horizonte de la humanidad. Y la pregunta final, la que nos deja temblando en el muelle, no es si su barco es real, sino si la maldición de ese capitán, que en su orgullo se negó a cambiar de rumbo ante la tempestad, no es en realidad el reflejo de todos nosotros. Y así, nuestra travesía por las aguas encantadas del Caribe llega a su fin. Hemos visto cómo los monstruos, los piratas y los fantasmas no son solo cuentos, sino las cicatrices que la historia y el misterio han dejado en el alma de esta región. Estas leyendas son más que relatos para no dormir. Son el reflejo de un mundo donde la belleza y el peligro bailan juntos, un testamento de que cada paraíso tiene su propio infierno. Espero que hayan disfrutado de esta aventura. Si es así, no olviden darle me gusta, suscribirse para más viajes a lo desconocido y contarme cuál de estas 10 leyendas les impactó más. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.